Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas interesantes que comentaros, por lo que vamos a dar comienzo, no sin antes recordaros que en la descripción tenéis todos los temas que vamos a tratar, por si quieres saltarte alguno y pasar directamente a tu momento de elección. Muchos temas muy interesantes y el primero de todos tenemos que arrancar con respecto al equipo Aston Martin. Una noticia que desveló en el día de ayer Motorsport al respecto sobre el compromiso que demuestra Honda. Ya sabemos que Honda llegará al equipo Aston Martin en 2026, será su motorista y será el momento en el que Aston Martin dejará de ser equipo cliente, porque ahora mismo es un equipo cliente de Mercedes. Como con Honda van a ser el único equipo, o por lo menos van a ser el único equipo prioritario, porque recalco esto porque bueno, luego puede haber que a lo mejor la FIA obligase a un motorista a motorizar a otro equipo que se quede sin motor, pero bueno, el prioritario es Aston Martin y su intención es únicamente estar motorizando al equipo de Silverstone, y por lo tanto Honda muestra un compromiso total con el proyecto que tienen con Aston Martin para 2026, después de que han anunciado que el departamento de motores que tienen en Estados Unidos, los cuales están más dedicados a las competiciones estadounidenses, van a dedicarse también a la Fórmula 1. Van a estar comprometidos, van a aportar ayuda a los motores de Fórmula 1. Y el departamento estadounidense está siendo muy exitoso en las categorías de allí del norte de América, por lo que es un compromiso total que muestra la marca japonesa con Aston Martin, que no quiere volver a cometer los mismos errores que cometió en su día cuando regresó a la Fórmula 1 en 2015 junto a McLaren. Que este es uno de los temores que hay, ¿no?, al respecto sobre ese regreso que realizó Honda con McLaren, una unión que había sido y es historia de la Fórmula 1, pero que no salió nada bien. Incluso Fernando le prometieron muchas cosas y acabó regresando a McLaren gracias a esa unión que iban a tener con la fábrica japonesa, pero después de todo no acabó saliendo bien. Luego ya McLaren, cansada de Honda, cansada de los problemas que estaban teniendo, se marchó a Renault. Tampoco es que solucionase gran cosa porque el coche no era una locura, y luego pues Honda se fue a Red Bull, donde en 2019 consiguieron ganar alguna carrera, tampoco fue nada espectacular. 2020 más de lo mismo, pero en 2021 llevaron una mejora gigante en el motor, que ya luego pues ha sido lo que estamos viendo todavía en el día de hoy, con un motor Honda que es el mejor motor de la parrilla, no el más potente, sí el más eficiente en todos los aspectos. Así que eso es Honda, pero por supuesto hay cierto temor para el motor de 2026. Básicamente, sobre todo, había mucha gente pensando en, bueno, fallaron en 2015, puede ser que fallen para ese 2026 también, pero a ver, por esa premisa pueden fallar cualquier motorista, por supuesto, al igual que el motor Renault falló en 2021, 2022, ya lo estamos viendo que es el peor motor de la parrilla, o el motor Mercedes, que tampoco es el mejor, que es Ferrari, Honda está por delante, pero en 2014 acertaron. Quiero decir que por poder fallar o poder acertar, pueden acertar todos. Además, el contexto en el que se encuentran es muy diferente al que tuvieron en 2015. 2015 era el segundo año de reglamento de motores, es como si entrasen en 2027, que no tendría mucho sentido porque no has entrado de primeras y tampoco has entrado un poco ya avanzado en el desarrollo, que puede haber cambiado bastante y puedas llegar tú e irrumpir. Llegas con unos motores que es básicamente continuación de lo que has visto el año anterior, pero tú llegas de cero un año más tarde. Pues al final es llegar de mala manera, además de que, bueno, los procedimientos que cumplió Honda para ese motor no fueron los más correctos y fallaron simplemente. Pero no, ni te indica que eso vaya a ocurrir para 2026, ni tampoco te indica que no lo vaya a hacer. Por lo menos con respecto a esto, pues les vemos muy comprometidos uniéndose con este departamento de motores que tienen también en Estados Unidos, donde en competiciones estadounidenses funcionan muy bien. Ya sabemos que en IndyCar, por ejemplo, Alex Palou lleva motores Honda y ya sabemos que están funcionando bastante bien, y ese departamento de motores estará contribuyendo a los de Fórmula 1 para 2026. Además de todo esto, también se ha confirmado que habrá personal de Honda en los circuitos, todos los circuitos con Honda, con el equipo Aston Martin, contribuyendo con ellos. Esto es algo que sí que se les ha visto hacer también con Red Bull. Hoy en día ahora mismo no, pero sí que en los momentos en los que estaban antes de 2022, que es cuando teóricamente se va a Honda, ahora mismo solo aportan
apoyo tecnológico y también, bueno, ponen nombre al motor porque en sí el motor lo realizaron ellos, pero no están en el día a día, tampoco están en los circuitos, pero sí que estaban anteriormente a ello y es lo que también harán con la llegada de Aston Martin. Así que veremos qué tal acaba funcionando todo esto, además de que HRC Honda en Estados Unidos, como digo, teniendo 3 carreras, pues el departamento de estadounidense quería tener esa presencia y es la intención por la que se realiza. Veremos qué tal les acaba funcionando y lo último que comentaros también con respecto a ellos es que Fernando Alonso en el día de ayer, en la noche de ayer, publicó unas imágenes bastante interesantes. Estas imágenes que publica se realizaron en su circuito de kart en Asturias, donde estuvo el piloto asturiano en el día de ayer y bueno, pues estuvo rodando, entre muchas otras cosas que se pudo llegar a confirmar, se comunicó que incluso ha roto el propio récord del circuito, un récord que estaba vigente desde el año 2017, parecía que no lo iban a romper, lo habían conseguido en el Campeonato del Mundo de Karting que se corre en ese circuito de Fernando Alonso en Asturias y lo consiguió bajar hasta el 56.04 de vuelta que logró hacer con su car. Además de todo esto, pues estuvo allí también presente con sus pupilos, porque Fernando Alonso tiene un equipo de cars, un equipo de cars junior, por lo que estuvieron allí presentes junto a él y estuvo corriendo en varias ocasiones, estuvieron haciendo varias vueltas con esa misma también que, como os digo, rompió el récord del mundo, que ahora mismo el récord del mundo en ese circuito es de Fernando Alonso y pudo empezar por fin a lucir las pegatinas de campeones del mundo, que sabemos que, y si no sabéis os lo cuento, el equipo de karting de Fernando Alonso se ha consagrado por segundo año consecutivo, tanto en 2022 lo hicieron como en 2023 como campeones del mundo, por lo que ahora en el mono ese que habréis podido ver también de Fernando Alonso en las fotografías que os hemos enseñado, lucía ya la pegatina de campeón del mundo de 2022 y también de 2023. Así que simplemente era enseñaros eso. También os tenemos que comentar una noticia bastante interesante que se pudo conocer en la noche de ayer. El equipo Sauber ha emitido un comunicado muy extraño después de que anunciaran su nueva nomenclatura, su nuevo nombre que ya sabemos no gustó a prácticamente nadie, que era Stake Formula One Team Kick Sauber. Todo el mundo, por supuesto, dijo ya de por sí de primeras que lo iban a llamar Sauber. Pues en el día de ayer anunciaron que no está todo dicho por ahora y que el 1 de enero de 2024 harán un anuncio. Lo hicieron mediante este comunicado que pusieron en sus redes sociales desde el equipo Sauber, que dice: parece que nuestro recién estrenado nombre de equipo ha llamado mucho la atención. Aunque aún no estamos preparados para desvelar el resultado final, somos conscientes de lo que está en juego. Tengan la seguridad de que tenemos la misión de dar a conocer la identidad del equipo más sobresaliente que jamás hayan visto este equipo. Atrás quedaron los días de lo breve y lo dulce. Estamos preparando un festín. Así que eso es lo que ha anunciado Sauber. Tenemos que esperar hasta, como digo, este 1 de enero, que es cuando han dicho esto, pero todo hace indicar que finalmente ese nombre de equipo no va a acabar siendo el resultado final. Algo que decepciona a muchísima gente porque es un nombre ridículo al final, es un nombre que le has dado a Kick y a Stake, que bueno, que es la misma marca, Kick pertenece a Stake, todo el poder para poner su nombre por delante, que bueno, es un patrocinador y ya está, pero parece como Haas, que tiene MoneyGram por delante, aunque todo el mundo lo acaba denominando Haas, y perdiendo Sauber toda su identidad. Pero quizá no ha acabado aquí, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. También os recuerdo que en ese sentido, ¿cómo se podría llamar Sauber? Bueno, pues no tenemos ni idea, por supuesto, pero en este sentido yo recuerdo que Stake, esto yo os lo dije realmente el día que se anunció, que a mí me sorprendió mucho este anuncio de que fuera Stake, de que fuera Kick, porque básicamente ya estaba en Alfa Romeo. Alfa Romeo era Alfa Romeo Sauber. Alfa Romeo sí que adquirió, por así decirlo, la identidad, porque bueno, era una marca de coches importante, cogieron muchísima importancia en cuanto a logos y demás, ellos mismos prácticamente Sauber desapareció, pero lo suyo a estos equipos aún así es llamarlo por su nombre, que tendría que haber sido Sauber. Pero ya en Alfa Romeo Sauber ya estaba este patrocinador Stake ya estaba incluso dando nombre. Creo que el nombre oficial de la pasada temporada era Alfa Romeo Stake Sauber. Incluso hubo un diseño especial que fue en Bélgica con Kick, con la marca esta de streamings que ha salido ahora nueva. Y es lo que a mí me extrañó en su momento por el hecho de por qué anunciaron, ellos lo dijo el propio Alessandro Aluni Bravi, que se iban a tener un nuevo sponsor, un title sponsor que les daría nombre, muy importante, lo querían anunciar y demás, se anunciaría con la llegada del listado de la FIA,
¿por qué anunciaron de esta forma si luego iba a ser el mismo que ya tenían, era continuar, ¿no? Ese contrato? O quizá, aquí es donde entra mi suposición, no sabemos por supuesto cómo se va a llamar, pero quizá salieron con ese nombre porque el contrato todavía está vigente hasta ese 31 de diciembre. Podría ser. Al igual que salió también, en este caso, Alpha Tauri con la nomenclatura de Alpha Tauri, todavía no se sabe cómo se van a llamar y supuestamente, y esto lo han confirmado todavía desde dentro del equipo, van a cambiar el nombre, pero ellos en la listado de la FIA figuraban como Alpha Tauri por patrocinios, porque todavía no se puede anunciar. Puede ser que sea simplemente por patrocinio, pero aquí también yo he pensado una cosa, no tiene mucho sentido entonces que sí que quiten Alfa Romeo, lo lógico es en ese listado haber entrado como Alfa Romeo, Alfa Romeo Stake, Fórmula One Team Kick Sauber, yo que sé, es larguísimo, pero ¿por qué sí que Alfa Romeo por patrocinio lo han podido quitar y Kick y Stake no todavía? No lo sé, no sabemos muy bien al respecto sobre esto, habrá que estar atentos a este 1 de enero, os lo comentaremos en el canal, por supuesto, si no el 1 quizá el 2, pero vamos, el 1 seguramente. El 1 tendréis vídeo, lo único que quizá es programado y bueno, lo hablamos el 2. Independientemente de ello, por supuesto que lo vamos a hablar y veremos cómo se acaba denominando finalmente Sauber, si acaba siendo Sauber algo más Sauber o como se anunciaron en su día. Independientemente de ello, salvo que sea un patrocinador que oye que esté bastante bien el nombre, lo lógico es que lo acabemos llevando Sauber, igual que comentamos cuando se anunció la llegada de Stake. Más allá de ahí, os tenemos que comentar varios cambios de normas interesantes que se han podido saber. Y la primera de ellos, el cambio de normas interesante, es que la FIA confirma una noticia que ya habíamos dado hace semanas aquí en el canal y que finalmente acaba siendo así. Van a reducir el tiempo que tienes los equipos para solicitar la revisión de algo ocurrido en una carrera. Hasta ahora podías solicitar la revisión del resultado hasta después, pasados 15 días, 2 semanas tenías de tiempo para poder presentar pruebas y solicitar una revisión de ese resultado. Ahora esto ha cambiado, sobre todo quien colmó la gota del vaso para que finalmente esto fuese cambiado fue Haas en Brasil y finalmente esto se ha limitado a que solo van a disponer de 96 horas para poder realizar esta queja y para poder intentar revisar algún resultado del Gran Premio. Pasadas esas 96 horas, los equipos no podrán hacerlo. Esto tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, en este sentido, no tenemos que... Hasta ahora, al final, no se da por importancia, por supuesto, pero cuando acaba un gran premio puede pasar 2 semanas y que a las 2 semanas se reclame algo y que haya un cambio de resultado. Y eso a mí no me gusta. No me gusta de por sí de primeras que pasen la bandera a cuadros si hay una sanción 5 horas más tarde, imagínate 2 semanas, ¿no? Eso no me gusta, por supuesto. Entonces esto es lo bueno, se va a evitar esto. Sigue habiendo 96 días, pero tiene que ser lógico que haya un par de días, porque puede haber cosas que la FIA no se haya dado cuenta o decisiones que haya tomado mal la FIA y que los equipos reclamen, y por lo tanto se pueda llegar a cambiar. La parte negativa de todo esto, que ahora los equipos tienen menos tiempo para revisar, para comprobar, para aportar datos de verdad. ¿A qué me refiero con esto? Este año hemos tenido alguna que otra ocasión en la que hemos podido hacer uso de esta norma de tener 2 semanas para cambiar las cosas. 2 de ellas que me parecen interesantes, que me recuerdo y que, bueno, ha habido más a lo largo del año, pero 2 de ellas que recordamos. La primera de ellas ocurrió en Australia. Las 2 además os las voy a dar fallidas además. La primera de ellas ocurrió en Australia. Ocurrió que la reclamó Ferrari por la sanción que le habían puesto a Carlos Sainz, la cual creían que era muy elevada y que simplemente pedían que se la quitasen para que conservase la 4ª plaza. Recibe una sanción de 5 segundos que le echó fuera de los puntos porque acabó la carrera bajo coche de seguridad. Y esto ocurrió 14 días, 2 semanas después de que concluyese el Gran Premio, lo solicitaron. Y os voy a poner ya de por sí el otro ejemplo, que es el equipo Haas, como digo, que fue la gota que colmó el vaso. En el caso de Haas, reclamaron en Brasil, estaba disputándose el Gran Premio de Brasil, reclamaron los resultados del Gran Premio de Estados Unidos por límites de pista, porque habría habido pilotos que se habían excedido en los límites de pista. Y los 2 ejemplos me parecen muy bien, son 2 ejemplos fallidos, pero cada uno es por una cosa diferente. Y creo que en el segundo es el motivo por el que digo que, por ejemplo, es malo este cambio. En el caso del primero,
Al final fue una reclamación que tampoco aportaba muchos datos, simplemente alegando que fue un incidente de carrera y que no se debía de haber puesto esa sanción. Ya lo que interpretase en ese momento la FIA, que era reinterpretar una acción que por supuesto no reinterpretaron, se mantuvieron con la decisión inicial y se quedó ahí. Pero el segundo, al final me refiero que para esa te da igual 3 días que 2 semanas, porque eso estaba bastante claro desde el día siguiente que Ferrari lo iba a reclamar. Es que ya lo contábamos aquí en el canal en su día, os recomiendo que veáis a ver vídeos de Australia donde lo comentamos a los días siguientes. Pero en el caso de Haas, es malo, por ejemplo, que no te dejen más tiempo de esos 3 días. ¿Por qué? Pues porque se necesitó una investigación, se necesitó mirar otros tiros de cámara, porque para hacer esta solicitud tienes que por sí de aportar pruebas también en algunas ocasiones. En este caso, si solo tienes 3 días, quizá no te da tiempo a aportar tantas pruebas como sean suficientes para que la Fórmula 1 opine como bueno y cambie su veredicto inicial. En el caso, por ejemplo, de Haas, dijeron que efectivamente había pruebas de que podría haber habido infracciones, pero como no aportaron pruebas diferentes a las que ya de por sí habría tenido acceso los comisarios, no hubo cambio. O sea, ese es el nivel. Y no tuvieron tiempo Haas de revisar más pruebas, revisar otros tiros de cámara que no tuviera acceso, cámaras desde la grada, cámara, cualquier cosa. No tuvieron tiempo para ello, por lo que no hubo cambio, aunque la FIA admitió que sí que podía haber habido pilotos que se hubieran excedido en los límites de pista, y eso habiendo pasado 2 semanas, imagínate pasando 3 días. Pues es lo bueno y es lo malo. Yo veo bueno porque no me gusta que haya un cambio 2 semanas después, pero si debe de haberlo, creo que sí que debe de haberlo. Entonces, bueno, esa es la noticia que tenemos por aquí. Luego también tenemos otra noticia de un cambio que se va a introducir en cuanto a los reglamentos, y es que la FIA quiere introducir un nuevo reglamento. ¿Cómo que un nuevo reglamento? Quizás os estáis pensando, ¿no? El reglamento de la Fórmula 1 está aquí. ¿Cómo que vamos a tener 2 reglamentos en Fórmula 1? No, vamos a tener 3, mejor dicho, pero bueno, ahora mismo de por sí tenemos 2. ¿A qué me refiero con esto? La Fórmula 1 tiene 2 reglamentos hoy en día, que uno es el reglamento técnico, el reglamento donde están las normas, donde están cómo son los monoplazas. El reglamento técnico es el que varía para 2026, por ejemplo. Luego tenemos el reglamento financiero, donde se recogen todas las normas estrictas que tenemos, sobre todo del límite presupuestario, que se introdujo hace bastante poco. Y más tarde, ahora mismo la FIA tiene la intención de introducir un tercer reglamento. ¿En qué se basaría este tercer reglamento? Pues sería el reglamento de la sostenibilidad. ¿Cómo que de la sostenibilidad? Quizá muchos de vosotros estáis pensando. Bueno, pues esto lo ha explicado Nicolás Tombazis, un representante de la FIA, el director de monoplazas de la FIA, que ha dicho: esto tiene como objetivo dar los primeros pasos hacia los objetivos a medio y largo plazo del net cero para 2030. Sabemos que la Fórmula 1 está en un intento constante de ser más sostenible, de conseguir ser eficiente, de cero huella de carbono. Sabemos todo eso. Para 2030 se quieren combustibles sintéticos, ya todos lo sabemos qué es lo que está ocurriendo con ese sentido, para ser pues mejor para el medio ambiente. Y uno de los reglamentos que se va a añadir, como decimos entonces en ese sentido, es un reglamento de la sostenibilidad. Los equipos van a tener que hacer cosas sostenibles para, como mencionamos, contribuir en este sentido a la Fórmula 1. Hay una cosa que es importante, y esto es que se incluirá en 2026. Así que veremos cómo son las normas, qué tienen que hacer los equipos, porque la verdad que en ese sentido es complicado. Es que la Fórmula 1 es un deporte complicado para la sostenibilidad. O sea, me parece bien que intentes el máximo posible ser más sostenible, pero hay cosas que no se pueden evitar, y como es el propio viaje a un sitio, pues tienes que hacerlo, y tampoco es lo más sostenible posible. Y haces 24 de este caso, traspasos de llevar de un sitio a otro los monoplazas. Pues bueno, veremos en qué sentido se aplica este reglamento de sostenibilidad. Luego, además de todo esto, uno de los temas que habéis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo, os tenemos que hablar acerca de Red Bull. Os tenemos que hablar de una noticia muy interesante que ha salido en ESPN, y es al respecto sobre el futuro del equipo Red Bull. Si ya son el mejor equipo, imaginémonos cómo lo podrían ser
con mejores instalaciones, porque Red Bull está preparando la construcción de un nuevo túnel de viento. Ya tienen el suyo propio en Milton Keynes, pero quieren remodelarlo. Sabemos que el mejor túnel de viento va a ser el de Aston Martin, que acaba de construirse a mitades de 2024. ¿Por qué es el mejor? Muy sencillo, porque es el último, y al ser el último es el más moderno, tiene las mejores herramientas, más evolucionado que el de McLaren, que ahora mismo es el mejor, que es el último que ha concluido. Por lo que, para no quedarse atrás, en Red Bull van a crear un nuevo túnel de viento. Han anunciado ya la construcción de este nuevo túnel de viento, que tiene como objetivo, empezará en este 2024 y tiene como objetivo acabar en 2026. Tiempo récord, la verdad, porque solo van a tardar 2 años, con el objetivo, sobre todo, ya no para los monoplazas de 2026, no dará tiempo, pero ya con las nuevas herramientas terminarlo, y que para 2027 sea aún más eficiente. Así que veremos, pero si ya dan miedo de por sí para ese próximo reglamento que no ocurra, que sigan siendo tan ultra dominadores como lo son ahora, imagínate con mejores herramientas aún. Veremos en este sentido qué es lo que acaba ocurriendo, pero bueno, por supuesto, esto al final es una noticia que comentaros, pero es una noticia que no, es lógica. Al final hay que ir remodelándolo, los equipos, los restantes ya están incluyendo nuevas herramientas, como os digo, hoy en día el mejor es el de McLaren, el día de mañana será el de Aston Martin porque es el nuevo, a partir de ahí no hay en construcción ninguno, y parece que va a empezar a construir Red Bull el suyo para concluir en ese 2026. Tiempo récord, como os comento, porque McLaren sí que es verdad que tanto McLaren como Aston han pasado justo por el medio de la pandemia y les ha pillado mal porque se detuvieron, hubo retrasos y demás en la construcción de sus túneles de viento, pero el de McLaren ha tardado muchísimo en construirse, lo empezaron antes de la pandemia y luego no solo la pandemia, sino que tuvieron problemas económicos, entonces han tardado mucho, concluyó este año. Y en el caso de Aston Martin sí que se ha retrasado, el de Aston Martin de por sí comenzó en el propio 2020, ha tardado esos 4 años porque todavía ni ha acabado. En el caso del de Red Bull tardaría 2, según supuestamente ellos, que también te digo, de 2024 veremos cuándo empieza, pero en 2026 es muy amplio. 2026 yo diría que incluso va a ser más a finales de 2026. Veremos si es que se cumplen los plazos, ¿no? Veremos si esto acaba siendo así, como digo. Lo digo sobre todo porque desde el equipo Red Bull están insinuando que esto tendrá influencia en 2027. Pero si es cuando acaba 2026, yo veo complicado. Quizá que sea para 2027 cuando tenga influencia. Pero bueno, veremos en ese sentido cuando lo acaba Red Bull, sus tiempos. Y para concluiros, la última noticia que queremos comentaros, pero es algo de lo que quería también hablar, la Fórmula 1 se va a volver a ver en abierto en Alemania. Lo van a emitir desde una televisión pública alemana, el canal RTL, y sobre todo, bueno, van a dar en abierto 7 grandes premios de toda la temporada, que oye, de 24, 7, bueno, es un poco menos de un tercio, pero son 7 carreras en abierto, que esto viene muy bien para aumentar audiencias, para que mucha gente las vea y en definitiva para intentar hacer crecer el deporte. Es algo bastante positivo y sobre todo os traigo la noticia porque entiendo que muchos de vosotros de Alemania no os importa, quizá hay alguien que me ve desde Alemania, si hay alguien que me ve desde Alemania y se acaba de enterar por este vídeo, que me lo deje en comentarios, pues ya sabes, vas a tener 7 carreras en abierto este año en RTL. Independientemente de ello, os lo traigo por el hecho de preguntaros si os gustaría o creéis que volveremos a ver carreras en abierto. Yo lo veo muy complicado. Vemos el Gran Premio de España, que lo han dado en distintas cadenas a lo largo de años. En España lo que sí que vemos más son motos en abiertos. Algunas carreras aquí en el país sí que se están dando en abierto. Este último año por lo menos se dieron varias. Pero Fórmula 1 solo se ha visto el Gran Premio de España y ya está. Me gustaría saber vuestra opinión de qué pensáis, si creéis que lo volveremos a ver, aunque no sea toda la temporada, pero un par de carreras en abierto, y si os gustaría. Yo es lo que digo, creo que es una opción muy importante que podría haber para intentar hacer crecer el deporte, pero no depende ni de la propia televisión, que a la televisión le da igual hacer crecer el deporte, lo que quiere es la audiencia, y luego pues el deporte, si se venda DAZN, en este caso paga sus derechos y demás, le da igual DAZN que venga Antena 3 como había en su día, La Sexta o Telecinco, me da igual, y pague lo mismo, le da igual al final a DAZN que a Antena 3. Así que bueno, me gustaría saber simplemente vuestra opinión de si os gustaría y si creéis que sería positivo para la Fórmula 1.
Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.